Dios te bendiga, es una bendición estar en este día número 3 de este proceso de lectura, 365 días leyendo la palabra del Señor. Así que cada día nos acercamos más a la meta. Así que vamos juntos a leer este capítulo 35 al 38. Son los capítulos que corresponden para hoy. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios bendice a Jacob en Betel. Capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcizos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra a Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, le daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edgar. Aconteció los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén el primogénito; de Jacob, Simeón; Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac
180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue reconocido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Los descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú, como sus mujeres, de las hijas de Canaán, a Adán, hija de Elón Eteo, a Ailobama, hija de Aná, hija de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifat y a Besamat. Dio a luz a Reuel, y a Oilabama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuando había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú en Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifat, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifat fueron Temán, Omar, Cefo, Gatán y Sená. Y Timna fue concubina de Elifat, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amelet. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aoilebama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalán y Coret, hijos de Esaú. Estos son los hijos de Jefes, de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifat, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Onar, Cefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalet. Estos son los jefes de Elifat en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijos de Esaú, jefes Nazar, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Abibama, mujer de Esaú. Los jefes Eús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aloyama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Enán, y Timna fue hermana de Olotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Maanat, Ebal, Cefo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este es el Aná que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Y los hijos de Aná fueron Disón y Aoilebama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón: Endán, Esban, Inrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilhán y Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz, Arán. Y estos fueron los jefes de los honreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los oreos con sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jofán y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán.
Murió Husán y reinó en su lugar Adab, dijo, hijo de Bedán, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Agit. Murió Adab, y en su lugar reinó Samia de Masreca. Murió Samía, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Balahanán, hijo de Adbot. Y murió Balahanán, hijo de Adnor, y reinó en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paúl, y el nombre de su mujer Mehabet, hija de Mangre, hija de Mesa. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Tina, Alba, Jefet, Aloyaba, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mistar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Ok. Capítulo 37. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amenazaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo amaba, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José en sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mis manojos se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o soñarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tus madres y tus hermanos y postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentados. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue y tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y él les dijo: Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos.
para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sean nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron al padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Judá y Tamar, capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en que sí cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Judá, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate en ella, y levanta descendencia de tu hermano. Y habiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, vestía en tierra, y por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él aquel como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timná, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. A trasquilar sus ovejas. A trasquilar sus ovejas. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timar, él y su amigo Hira de adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió en un
con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarme a ti? Él respondió: yo te enviaré del ganado. Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim, junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Esta ha sido la meta de hoy. Hemos logrado pues cumplir. Así que sigues leyendo. No te desanimes, vamos rumbo a la meta, 365 días leyendo la palabra del Señor. Recuerda esta frase que es poderosa y te anima. Cada día te acerca a la meta. Dios te bendiga. Bye bye.